Otra herramienta que también está disponible dentro de la plataforma de Azure es el Azure Advisor. Mediante esta solución o esta herramienta, lo que vamos a tener es como recomendaciones pues de procedimientos, algunos proactivos que sean como para mejorar o también para optimizar algún manejo de los recursos. Recordemos que esto lo que nos va a dar son una mejora en el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad de los recursos, y vamos también a identificar oportunidades para reducir costos dentro de Azure. Es muy importante pues estar analizando las recomendaciones que Azure Advisor realiza en la plataforma, porque con esto podemos optimizar el funcionamiento de los recursos y también podemos ahorrarnos dinero al momento de utilizar esta herramienta. El Azure Monitor es una herramienta que nos va a ayudar también a entender cómo se está consumiendo los recursos dentro de nuestro portal. ¿Qué hace? Recopila, analiza y actúa sobre la telemetría de los entornos locales y la nube para maximizar la disponibilidad y el rendimiento de sus aplicaciones. Una vez comienza a recopilar los datos, en cuanto usted tenga la suscripción, pues lo que hace es agrega los registros de actividades. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando creo un nuevo recurso, yo voy a estar analizando cada momento, cada actividad que realice mi recurso. Por ejemplo, si yo creé una máquina virtual y le habilito las opciones de monitoreo a esa máquina virtual, lo que va a hacer es una recopilación de todos los logs de cada movimiento que ha hecho mi recurso. Es decir, si yo por ejemplo utilicé tanto espacio de memoria RAM en un determinado tiempo, con esta herramienta yo voy a poder crear como alertas. Por ejemplo, cuando un recurso o una máquina virtual en este caso esté llegando al 80% del uso, él me genera una alerta y me puede enviar a mi correo electrónico diciendo pues que ya sobrepasé el umbral y que es necesario hacer una revisión de este recurso. Son métricas que pues miden el rendimiento y el consumo de los recursos. Hay que agregar un agente para poder recopilar todos los datos de sistema operativos, datos de movimiento de información, etcétera. La mayoría de los servicios que manejan en Azure, todos los elementos o recursos de Azure se pueden monitorear, y la idea es que podamos tener ese control para poder garantizar el buen funcionamiento y obviamente, como dijimos hace un momento, ahorrar el uso. Dentro del portal de Azure hay una herramienta que se llama Azure Service Help. Esta herramienta lo que hace es con esta herramienta yo voy a poder validar cómo está el estado de salud de mi tenant de Azure. También voy a poder recopilar datos acerca de posibles mantenimientos que se hagan dentro del tenant. Recordemos que cada suscripción cada tenant tiene pues obviamente varias suscripciones para poder utilizar dentro del tenant, pero dentro de cada tenant está todo el pool de servicios que estamos consumiendo en la nube. Entonces este tenant está también montado en alguna región, en algún data center de esas regiones. Entonces esa administración también, si hay algún error sobre algún data center, pues se va a ver afectada. Pero la idea de esta herramienta es poder estar prevenidos por si hay posibles errores en alguno de los recursos que estén disponibles en mi región. Por ejemplo, si yo creé una base de datos online de SQL en la región este de Estados Unidos, y en mi panel, así como vemos acá, me muestra de que va a haber errores o está habiendo problemas en la región este de Estados Unidos. Es posible que afecte al servicio que yo tengo en ese momento. Entonces para eso es muy importante tener claro dónde podemos validar si hay posibles
si están afectando algo en alguna región, si hay problemas de pronto o va a haber mantenimientos de actualización de hardware o cambio, etcétera. Entonces en esta pantalla, en este servicio, podemos ver todo ese tipo de cambios, y a su vez pues podemos también poder generar un ticket de soporte dentro del portal de Azure para que pues nos den un apoyo sobre el incidente que se está afectando. O también podemos ver cuáles serían las posibles afectaciones que va a tener ese incidente que se está reportando dentro del portal. Otro punto importante dentro de esta solución del servicio de salud del portal de Azure es que nos va a mostrar a detalle cuáles son los inconvenientes que se están generando dentro de la herramienta. En este caso podemos ver aquí en la imagen que nos va a mostrar el título del incidente o el problema, el código, obviamente el ID, el problema, si está resuelto, si está en proceso, a qué servicios puede afectar, en qué región está afectando ese incidente y desde cuándo inició y cuánto tiempo se estima la resolución o que debe estar resuelto. Y abajo nos muestra cuál es el impacto de este incidente que se está generando. Entonces con eso tenemos un detalle bastante pues específico del incidente que nos están comentando que puede tener la herramienta, o en este caso el portal de Azure. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que cuando nosotros creamos los recursos dentro del portal pues de Azure, o si utilizamos, digamos, PowerShell, si estamos utilizando CLI, cualquiera de las herramientas de gestión que nos permite el portal de Azure, hay que tomar en cuenta estos componentes que son plantillas de Azure Resource Manager. ¿Para qué nos sirve una plantilla? Pues primero vamos a entender qué es un Azure Resource Manager. El Azure Resource Manager nos permite implementar repetidamente una aplicación con la confianza de que los recursos se implementan en un estado coherente. ¿Para qué nos sirve este tipo de plantillas? Para poder crear de manera repetitiva todos unos recursos que necesitamos para una determinada arquitectura. Por ejemplo, si cada día necesito, o bueno, no cada día, sino cada mes o cada semana, necesito crear, por ejemplo, unas 2 máquinas virtuales, o 3 máquinas, o cuentas de almacenamiento, lo que necesite. Esas tareas repetitivas yo las puedo automatizar para que cuando llegue el momento simplemente vaya, ejecute esa plantilla y lo cree sin problema. ¿Y qué estoy garantizando ahí? Pues que digamos, no voy a cometer ningún error porque lo estoy automatizando de acuerdo a la necesidad que tengo en ese momento. Estas plantillas también nos ayudan a tener pues más organizado el ambiente. Son flexibles, las podemos usar en todos los entornos, ya sea de manera para nuestro ambiente de prueba, para nuestro ambiente de producción. Si creamos, digamos, también una solución desde Azure, desde Marketplace, también incluiría este tipo de plantillas. Entonces, ¿y para qué necesitamos tener ese tipo de plantillas? Con esta podemos organizar los recursos. ¿Esto qué quiere decir cuando hablamos de organización de recursos? Ya vimos que en la plataforma existen un listado bastante amplio de recursos que podemos utilizar, desde máquinas virtuales, desde discos de almacenamiento, desde tarjetas de red, desde redes virtuales, bastantes componentes que tenemos dentro de la herramienta. Entonces, ¿cómo vamos a organizar o cómo vamos a crear todas estas soluciones, todos estos elementos o todos estos recursos si no estamos organizados? Entonces es importante tener ese control, porque si empezamos a crear así sin ninguna planificación y sin organizar los recursos, más adelante cuando tengamos un listado
de componentes o recursos bastante amplios. No vamos a saber a quién pertenece, qué actividad tiene, si es ambiente productivo, si es ambiente de pruebas o si es ambiente de desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues que vamos a tener un listado amplio, vamos a estar consumiendo costos y no vamos a saber si esos recursos si realmente los están o no utilizando. Para eso son ese tipo de plantillas, para poder organizar la creación de los recursos dentro de la plataforma. Y obviamente con eso podemos también aplicarle como etiquetas a esos recursos para clasificarlos como si son, digamos, recursos para un ambiente X, para un ambiente de producción, un ambiente de prueba, dependiendo para qué tipo de arquitectura vamos a implementar. Y obviamente obviamente acá la importancia de generar este tipo de plantillas o utilizar ese tipo de plantillas nos va a dar el control de ese recurso. Y cuando vamos a controlar un recurso, lo importante es que tengamos presente siempre que aquel usuario que va a ingresar a mi recurso tenga el mínimo de permisos necesarios. Es decir, si yo le voy a dar permiso a un usuario para ingresar a ese recurso, si él solamente tiene que leer, pues solamente la restricción de lectura estará disponible. Los otros permisos van a estar bloqueados. Entonces, para eso nos sirve este tipo de plantillas, y con base en estas plantillas es que estamos generando pues bastantes arquitecturas organizadas, planificadas, y sobre todo, y lo más importante, es que no estamos generando gastos o costos, adicionales, porque sabemos para qué están funcionando cada uno de los recursos. Si es por un ambiente productivo, si es por un ambiente de pruebas, si realmente ese recurso lo voy a utilizar por un tiempo determinado y después puede ser eliminado. Entonces, ese tipo de actividades se pueden crear y automatizar con esas plantillas. Estas plantillas están disponibles en GitHub. Ahí podemos descargar cantidades de plantillas de creación de recursos de máquinas virtuales, creación de recursos de discos, tarjetas de redes virtuales, tarjetas de red, pues todo lo que necesitemos para poder automatizarlo. Y vienen en lenguaje de JavaScript, en JSON. La facilidad de poder crear y utilizar este lenguaje pues para poder automatizar esos procesos. Recordemos que hace un momento hablábamos de los Azure Function. En ese servicio de Azure Function yo puedo crear, por ejemplo, una función y donde yo le envíe esta plantilla de creación de máquina virtual, por ejemplo. Y en ese servicio de Azure Function le voy a colocar cada fin de semana ir y eliminar un recurso o ir y crear un recurso. Entonces, ¿cómo voy a automatizar eso? Mediante estas plantillas que estamos viendo en este momento.